Bien, pues buenas tardes a todos, buenos días Latinoamérica. Es un placer saber que estáis todos ahí detrás para compartir conmigo esta sesión que tiene por título Cómo actuar cuando uno de nuestros alumnos tiene un problema serio de salud. Comenzaremos, hay una historia que no me voy a detener mucho, pero vamos a imaginarnos un martes cualquiera, un día como hoy, en un momento dado, un padre, una madre reciben esta llamada. Disculpe, ¿es usted el padre de Max? Su hijo está con la orientadora en urgencias, se ha caído en el patio, se ha hecho daño y parece que tiene una pierna rota. En ese momento el padre sale a urgencias, la madre sale a urgencias, todo se detiene, los planes, las agendas, y en ese momento cuando llegan a urgencias efectivamente está la tutora con Max, parece que tiene una pierna rota, hasta ahí todo funciona, pero las horas suceden, todo lo que son los análisis médicos se continúan hasta que llega un momento en que el médico sale, habla con los padres y les dice lo que nadie está preparado para escuchar. Su hijo Max se ha roto la pierna jugando al fútbol, pero tiene un osteosarcoma, un tumor maligno que al ir creciendo ha roto el fémur. Coincidiréis conmigo, como siempre suelo decir los que me conocéis bien, que esto es una parada total en la vida de Max y de sus padres. Y a partir de aquí es cuando lo que quiero compartir esta tarde con vosotros es cómo actúa el buen profesor, ese profesor de colegio, ese orientador, cuando tenemos un alumno en estas circunstancias o en otras similares. Las pautas educativas tienen que ser tanto con el alumno, en este caso nuestro alumno Max, pero por supuesto también con su familia, con sus padres y con el grupo del colegio. Entonces vamos a ir viendo todas estas pautas, las principales que quiero compartir con vosotros para llegar a ser unos buenos profesores, que todos lo sois, unos buenos orientadores, que todos lo sois, pero sobre todo tener claro esa sensibilidad por el alumno enfermo que muchas veces pues, no tenemos, porque no nos ha tocado tan sencillamente. Entonces, primero con los padres. ¿Cuáles las reglas de oro? Voy a dar una serie de reglas de oro. La primera, mantenernos en contacto, mantenernos en comunicación, llamar, visitar. En los primeros momentos todo va a ser, todo está patas arriba, pero tenemos que transmitir una preocupación, un apoyo, el que estamos ahí. Tenemos que informarnos cómo va, qué ha pasado. Y también vamos a tener en cuenta que en las primeras etapas del diagnóstico los padres sufren una serie de etapas que llamamos las etapas del duelo, donde ahí vamos a tener que tener mucha sensibilidad porque cabe que no estén receptivos a todo lo que nosotros tenemos que contarles ni todo lo que nosotros queremos saber. Entonces, en primer lugar, ya sabemos que los padres, por ejemplo, pueden tener una primera etapa de shock. Imaginemos el caso de Max. Es que los padres no se pueden creer, cuesta tiempo asimilar esta información. Una vez que los padres ya no pueden negar la realidad, entran en una fase de agresividad, de ira, de rabia. ¿Por qué a nosotros? ¿Pero qué es esto? Y después de esta etapa viene ya el decaimiento, la tristeza, el complejo de culpabilidad, que hemos hecho mal, para ya pasar a una gradual restauración del equilibrio psíquico y de funcionamiento de vida. Entonces, repito, habrá que ser sensibles, no me voy a detener ahora en estas pautas de los padres, simplemente una llamada de atención, que sepamos que ante un diagnóstico de una enfermedad seria, los padres, cualquiera de nosotros, atraviesa estas etapas y según en qué fase estemos, la comunicación va a ser un poquito más compleja. Entonces, el profesor, el orientador, con todo esto que estamos diciendo, tiene que asesorar, tiene que asistir, tiene que guiar, tiene que ayudar a los padres. No solamente se trata de preguntar cómo va Max, no solamente se trata de estar ahí, ¿no? Que los padres, que el alumno sienta que estamos, sino que además tenemos que tener una actitud proactiva. El profesor tiene un lugar privilegiado, conoce el mejor, de los mejores a sus alumnos. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer, por ejemplo, que podría hacer es anticiparse a la problemática que para unos padres puede suponer afrontar una enfermedad grave en un hijo. Y con esto, como podríamos hablar mucho, el tiempo es limitado, y más en una sesión online, voy a leer un párrafo. Hay un libro que se llama Óscar. Óscar es un niño de 8 años que tiene cáncer. Óscar lo está pasando muy mal.
Óscar tiene un diagnóstico, un pronóstico que no es bueno, y Óscar está ingresado en un hospital y una mañana cualquiera uno de sus compañeros le dice: Óscar, Óscar, que tus padres han venido a verte, anda, tan pronto. Entonces Óscar se asoma por la ventana y ve que el coche de sus padres está efectivamente aparcado abajo. Entonces Óscar espera a sus padres, 10 minutos, 15 minutos, y sus padres no vienen. Y entonces dice: qué raro, mis padres, ¿dónde pueden estar? Y se le ocurre dónde pueden estar. Y Óscar escribe o piensa lo siguiente: de repente se me ocurrió dónde estaban mis padres. Me deslicé por el pasillo y cuando nadie me veía bajé las escaleras y anduve hasta la consulta del doctor Düsseldorf. Ahí estaban. Podía oír sus voces a través de la puerta. Y entonces fue cuando se fastidió todo, porque oí lo que no tenía que haber oído. Mi madre sollozaba y el doctor repetía: lo hemos intentado todo, se lo puedo asegurar, lo hemos probado todo. Mi padre contestó con voz ahogada: no me cabe duda, doctor, no me cabe duda. Me quedé ahí, con la oreja pegada a la puerta. Y entonces el médico dijo: ¿quieren ir a darle un beso? No me atrevo, respondió mi madre. No conviene que nos vean en este estado, añadió mi padre. En ese momento, dice Óscar, me di cuenta de que mis padres eran unos cobardes, o peor aún, dos cobardes que me tomaban por un cobarde. Yo creo que con esta frase de Óscar se nos queda en evidencia cómo hay muchas veces los padres, por muy padres que sean, en esos momentos de bloqueo del diagnóstico, no saben cómo hablar a los niños, no saben cómo hay que afrontar una enfermedad. Y vuelvo a repetir, el profesor tiene un lugar privilegiado, tiene distancia, conoce muy bien a sus alumnos para acompañar, ayudar y anticiparse a muchas de las necesidades que esos padres en estos momentos dolorosos pueden estar sufriendo. Bien, seguimos avanzando. Más reglas de oro. Decía la primera, la comunicación del profesor con los padres. Pero otra regla de oro, ¿cuál es? Trabajar en equipo. El profesor no lo sabe todo. Hemos dicho, nadie está preparado para tener un alumno con una enfermedad grave. Entonces, hace falta comunicarse con otros profesores, hace falta comunicarse, por supuesto, con los padres, hace falta comunicarse con los profesores del hospital, porque ese alumno hospitalizado va a acudir a las aulas hospitalarias, que todos conocemos también. Entonces, vamos a hacer esta actitud cuando somos profesores de colegio de saber que si en los hospitales hay aulas hospitalarias, hay un profesor, igual que nosotros, que está tratando a ese alumno en una situación tan delicada, vamos a comunicarnos con él. Por supuesto, el profesional, el profesor de la atención a domicilio, porque ese alumno, cuando no esté hospitalizado y no pueda todavía acudir al colegio, va a tener un profesor. Entonces, vamos a saber quién es ese profesor a domicilio, vamos a comunicarnos con él, vamos a contactarle. Otra regla, hay que animar a esos padres, a ese alumno, a que reanude la escolarización tan pronto como sea posible. Y esto tiene mucho que ver con la cuarta regla de oro, como yo les estoy llamando, que es preparar la vuelta de ese alumno al colegio una vez pasado la primera fase de la enfermedad, una vez pasadas las primeras fases de los tratamientos o una vez finalizada completamente el periodo de enfermedad. ¿Cuáles son las pautas educativas? Hemos dicho en primer lugar estas reglas de oro. Eso serían en el momento del diagnóstico, en los primeros días tras el diagnóstico, primeras semanas. Pero como digo, ahora ya vamos a ponernos en la situación del profesor del colegio que tiene que atender a un alumno que está enfermo, un alumno que no va a estar presente siempre, pero que va a volver al colegio con una situación delicada de salud, con efectos secundarios de tratamiento y que habrá vivido algo muy importante, algo que le habrá cambiado, que habrá hecho un antes y un después en su vida. Y por otro lado tenemos un grupo de clase, un grupo de compañeros que están sufriendo en silencio o gritando a voces en grito todo lo que ese chico, esa chica, en este caso nuestro alumno Max, está sufriendo, está viviendo, está experimentando. ¿Cómo podemos ayudar a Max en su vuelta al colegio? Pues en primer lugar, ayudándole a superar sentimientos de inseguridad, de fragilidad, de vulnerabilidad.
qué duda cabe que con todo esto que estamos diciendo, Max va a estar mucho más sensible por todo lo que ha vivido. Habrá cambiado, la enfermedad nos cambia, hay un antes y un después, una enfermedad grave, una enfermedad seria, también a los niños. Hay que ser muy flexible en la planificación académica, pero también muy exigente. Y aquí hay una balanza, aquí sí que quiero apelar a los profesores, a su sentido común, a su buen hacer, para que pongan en cuestionamiento, para que piensen, reflexionen entre qué depende, qué es exigir a un alumno enfermo, porque hay que exigirle, y qué es ser flexible. Si, por ejemplo, pongo con un caso no tan grave, ¿no? Pero si nos llega un niño o una niña que se ha roto el brazo, que es una niña diestra y se ha roto el brazo derecho, y a los 2 días hay un examen, tenemos que adaptar la planificación para que esa niña haga el examen no con la mano izquierda, que no podrá escribir, sino de manera oral, de manera... Bueno, pues hay profesores que no tienen esta flexibilidad, y si dentro de 2 días hay un examen y es escrito, pues el alumno tiene el brazo escayolado o escribe con la mano izquierda, me ha pasado, es decir, que es que son cosas que cada uno tenemos que mirarnos hacia adentro, o bien, pues ¿le puedo hacer un examen oral? No, pues que vaya a la siguiente evaluación. Bueno, entonces no voy a ahondar más el difícil equilibrio entre la exigencia, el tratarlo con normalidad, que ahora veremos, igual que a los demás, pero por supuesto la flexibilidad. No es un alumno como los demás, ninguno es igual a otro. Hay que apoyarlo, tratarlo como a uno más, esto lo repetimos por activa y por pasiva. Lo que más les gusta a los alumnos, a los chicos y a las chicas es ser tratados como uno más, y más cuando están viviendo estas situaciones tan dolorosas. Y otro punto fundamental como profesores es proteger la salud de estos alumnos. Enfermedades como la varicela, ¿no? Es una frecuente, que para el resto de alumnos pues no tiene mayor complicación que unos días fuera del colegio, y bueno, pues con la medicación incluso, bueno, pues ya lo hemos pasado, ¿no? Es un hecho a nivel médico que no tiene mayor importancia. Para un alumno con una enfermedad grave, una varicela puede suponer un desenlace muy grave. Entonces, como profesores tenemos que estar también al quite. O sea, es nuestro alumno, es nuestro grupo de alumnos que está pasando en clase, tenemos que conocer, para lo cual tendremos que tener conocimiento de esa enfermedad que ha padecido nuestro alumno, de esos tratamientos, de sus efectos secundarios. Volvemos a la comunicación necesaria quizá con el equipo médico, con algún médico, con una información, una actitud proactiva. Seguimos. Tenemos que, primera regla de oro, retomo, hablar con los padres, estar ahí, sentir que estamos, que apoyamos, que ayudamos. Segunda regla de oro, preparar al alumno en su vuelta al colegio. Tercer paso, tercera regla, mi grupo de clase, el resto de compañeros. ¿Cuáles son las pautas educativas a tener en cuenta con nuestros alumnos, ¿no? Con ese grupo en el que Max es uno más, pero ahora no está presente? Informar, decíamos, es la primera norma, informar pues también al grupo de clase, pero ojo, porque cuando informamos al grupo de clase hay algo que aquí pasa por delante de todos, y es pedir permiso a los padres. Comentarles que queremos hablar con el grupo de clase para ver qué quieren ellos que se diga o que no se diga, qué quieren que se informe o que no. Hay padres que ni siquiera quieren que se informe, y en función de la edad del alumno preguntarle, por supuesto, a él. Y una vez que controlamos esa situación de lo que se puede decir, de lo que no podemos decir, de lo que se quiere que se diga, ya hablaremos con nuestros alumnos. Y una vez que estamos en condiciones, por esto que acabo de comentar, de hablar con los alumnos, nuevamente buscaremos información, nos prepararemos muy bien esa sesión, porque tenemos que ser muy claros con el grupo de clase. Tengo aquí un ejemplo, no es un ejemplo, son unos guiones. Cuando no quiero poner una etiqueta de enfermedad, perdón. Entonces, en primer lugar, si quiero hablar a mis alumnos, tendré que informarme, como digo, de la enfermedad. Entonces, ¿qué enfermedad es? ¿Cómo la defino a mi grupo de clase en función del nivel madurativo? ¿Qué tipos de enfermedad hay? ¿Qué causas puede haber? Aquí, ojo con las causas, porque siempre que demos clases, que demos una sesión, que hablemos de un alumno enfermo, lo primero que tenemos que evitar
son las culpabilidades. Nadie es culpable y nuestros estudiantes van a ser muy sensibles a eso, ¿no? Hay que eliminar totalmente responsabilidades, tanto sean directas como indirectas. También hablaremos de los tratamientos más comunes, de las repercusiones de la enfermedad y de sus efectos secundarios. Y una vez que hemos hablado, claro, a mí lo que también hay que tener en cuenta es que cuando vamos a preparar al grupo de clase acerca de la enfermedad de uno de sus compañeros, hay que intentar generalizar al máximo, lejos de lo que puede parecer. Es decir, yo al grupo de clase no voy a hablar constantemente de Max, voy a hablar, en este caso tiene un osteosarcoma, un cáncer, voy a hablar del cáncer. Por supuesto, porque Max tiene esa enfermedad, pero no voy a personalizar constantemente en Max, porque lo que quiero es que el grupo de clase se prepare para esa enfermedad. Y luego voy a decirles que hagan preguntas. Y por ejemplo, pues si ahí también hay muchos niños que empiezan a hablar, en este caso sigo con el ejemplo del cáncer, que pueden decir, ay, pues mi tía tuvo cáncer, ay, pues mi madre tuvo cáncer, ay, pues entonces en este aspecto podemos aprender mucho los unos de los otros y podemos llevar esa sesión hacia otros objetivos mucho más ricos del inicial, que no olvidemos también es lo que nos tiene ahí nuestro alumno Max, prepararle a él y preparar al grupo de clase. Y una vez que recogemos las preguntas para ver cómo está viviendo el grupo de clase, para ver si nos ha entendido bien, una vez que hacemos esto ya reduciremos los temores y intentaremos responder a todas las dudas y los miedos. Claro, los profesores lo sabemos bien, ¿no? Pero es que el pensamiento infantil es un pensamiento mágico y hay muchas veces que la información de los adultos, más cuando se trata de la enfermedad, que es un concepto muy complejo de asimilar, sobre todo para un niño según las primeras edades del desarrollo, tenemos que tener muy claro que nos van comprendiendo, que la información que hemos enviado es realmente la que queremos que llegue, ¿no? El otro día comentando, hago un parón, pero como ejemplo, para que veamos cómo efectivamente hay que controlar el pensamiento mágico infantil y la información. Una amiga mía me cuenta que el otro día, pues su niña pequeña vino diciendo que a ver si los reyes, quiénes eran los reyes magos, que si eran los padres, y efectivamente pues ella fue al colegio, la profesora dijo, sí, el grupo ya está hablando de que los reyes son los padres, entonces bueno, esta profesora fue y dijo, bueno, pues voy a preparar al grupo para contarles. Y cuando la niña llegó a casa, pues mi amiga le siguió insistiendo, le preparó muy bien, dijo, bueno, tú ya sabes, pero los reyes existen si tú crees. Y en esta casa todos creemos en los Reyes Magos, tú tienes que creer, pero le dio explicaciones de realmente cómo funcionaba el tema de los Reyes Magos y de la llegada de esos regalos a cada hogar. Y cuando ya acabó de comprender que parecía que la niña había entendido todo perfectamente, le pregunta, ya, pero el ratoncito Pérez sí, ¿no? Entonces, bueno, a mí esto me saca una sonrisa porque me hace reflexionar que efectivamente muchas veces, por mucho que intentemos explicar las cosas a un niño desde nuestra versión de adultos, hay algo a lo que a lo mejor no hemos llegado. Y cuando hablamos de enfermedad, que repito, es mucho más complejo de saber, tenemos que controlar de la misma manera que también los niños, si hacemos la prueba lo veremos, los niños que no tienen experiencia de hospitales, muchos de ellos lo que conocen es que un abuelo suyo ingresó en un hospital, estuvo unos cuantos días, no pudo ir a visitarlo, no lo visitó, tampoco es el lugar más adecuado para un niño, un hospital, y de ahí ¿qué fue? Pues que el abuelo se fue al cielo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que para un niño, si luego tiene que estar hospitalizado y le decimos, tú vas a ir al hospital, ¿cuál es la imagen que tiene el niño del hospital? Bueno, pues el hospital es un sitio del que luego vas al cielo con todo lo maravilloso que puede ir al cielo, pero a lo mejor ya no vuelvo más, no sé si me gustan los hospitales. Bueno, con todo esto lo que quiero es sensibilizaros a los que estáis ahí para que efectivamente cuando hablamos con un niño tenemos que tener muy en cuenta lo que le está llegando. Por esto es tan importante el recoger las preguntas de los compañeros de clase para ver por dónde quieren que vaya la información. Bien, otros aspectos a tratar con el grupo de clase, hay que animarles a que visiten a ese compañero todos los días, ¿no? O sea, cuando digo visitar no me refiero a ir en físico a su casa o al hospital, ojo, lo que quiero decir es que tienen que tener presente que hay un compañero que no está acudiendo sistemáticamente a clase y que necesita muchísimo acompañamiento, muchísima ayuda.
y muchísima presencia nuestra. Entonces, ¿cuál es la vía más clara hoy en día para que los compañeros, los chicos, las chicas se conecten? Bueno, pues puede ser Facebook, puede ser WhatsApp, o pueden ser los dibujos, los mensajes. Hay una experiencia que yo tengo cerca en un centro educativo de secundaria, donde uno de los alumnos pues, contrajo una grave enfermedad y dejó de ir una larga temporada, una serie de meses. Durante ese tiempo, la clase, la profesora les dio la idea de decir, vamos a hacer un diario para esta persona, para este alumno que no va a venir. Entonces, todos los días, uno de los alumnos se encargaba de escribir lo que había acontecido de especial ese día. Entonces, bueno, pues al cabo de la semana le llevaban el diario, él lo leía y así estaba al día de todo lo que ocurría. Entonces, esto que fue muy bueno para este alumno, porque si sintió parte uno más, tenía muchas más ganas de volver a clase, estaba conectado, se sentía acompañado, se sentía presente, no se sentía aislado. ¿Qué pasó también como efecto secundario positivo y colateral? Que hubo una mayor cohesión en el grupo de clase, porque todos empezaron a enterarse de cosas que de otra manera a lo mejor había personas por grupos, ¿no?, más aislados, y aquí todos empezaron a tener información los unos de los otros y me decía la profesora, es que se ha creado una verdadera cohesión de grupo. Entonces, bueno, como profesores tenemos que poner la imaginación a trabajar para intentar que todas estas actividades tengan los resultados esperados y positivos que queremos. Y por supuesto, si es posible, que sí que lo visiten presencia física y cuando menos que le llamen por teléfono, ¿no?, aunque está en desuso el teléfono, pero la voz es algo importante y la conexión. Bien, pues yo ya con esto voy a ir retomando esto que he dicho y lo he plasmado en un decálogo, es decir, ¿cuál es el decálogo del buen profesor? Espero que estéis de acuerdo conmigo. El punto 1 sería que el buen profesor es aquel que llama, visita, tal y como hemos dicho, al alumno tanto durante los periodos de convalecencia en su propio domicilio como cuando está hospitalizado. Y también, por supuesto, anima constantemente a que el grupo de clase lo haga, como hemos dicho, en presencia física o a través de los medios que más nos parezcan. Segundo punto del decálogo del buen profesor. El buen profesor es consciente de la gran ayuda que los padres necesitan, escuchan sus preocupaciones y les dan respuesta. El tercer punto del buen profesor es aquel que se preocupa por informarse sobre la enfermedad y sus tratamientos, las características médicas, las circunstancias en las que la está viviendo esta familia, este alumno y, por supuesto, todo tipo de cambios y evolución. El cuarto punto de este decálogo sería el buen profesor adapta la planificación escolar a las necesidades, al ritmo del alumno en función de su enfermedad, pero mostrándose exigentes. Repito una vez más. Quinto punto. El buen profesor trata al alumno de la manera más normal posible. Ahora, antes de finalizar también, una vez finalizado este decálogo, os voy a leer un breve extracto donde volvemos a la importancia de la normalidad para el alumno. Sexto punto de este decálogo, el buen profesor anima a mi hijo, anima a los hijos enfermos, anima al alumno a alcanzar los objetivos propuestos dentro del currículo establecido, pero siempre con una actitud de confianza de que este alumno llegará a. Séptimo punto, el buen profesor es positivo. No se trata de ser simple, se trata de ser positivo, con energía. Octavo punto, el buen profesor ayuda a los demás, a los padres, al alumno, y sabe pedir consejo cuando una situación les sobrepasa. Sabe pedir ayuda, sabe pedir, sabe preguntar, que es lo mismo que trabajar en equipo, o muy relacionado. Penúltimo punto de este decálogo, el buen profesor no muestra miedo a tener este tipo de alumnos en su clase. No digo que no lo tenga, pero no muestra miedo. Y el último punto es que el buen profesor está abierto a los cambios, es flexible. Si tengo un alumno, Max tiene un osteosarcoma, cuando vuelva a clase, Max seguramente va a tener unos clavos en su pierna, no va a poder andar durante una temporada,
Max vendrá en silla de ruedas, Max seguramente, si no hay ascensor en el colegio, no podrá ir a su clase que está en el segundo piso. Cambiemos la clase de primero de la ESO al primer piso. Y no digamos lo de, es que no se puede cambiar, porque primero de la ESO toda la vida ha estado en el segundo piso. Pues no pasa nada, porque baje al primer piso. Esto es flexibilizar, ¿eh? Estar abierto a los cambios. Bien, pues antes de terminar, como digo, con el decálogo está visto, voy a leer la carta de una alumna que tuvo una enfermedad, dejó de ir al colegio, y esa alumna, el primer día que fue al colegio, las primeras semanas, escribió a su profesora del aula hospitalaria, con la que tuvo una relación muy estrecha, para comentarle cómo estaba viviendo esa vuelta al colegio. Me parece que merece la pena. El artículo es de una compañera nuestra que se llama María Urmeneta, que escribió un artículo, y bueno, lo voy a leer, ¿eh? Una carta, es un extracto pequeñito. Dice: querida María, María es la profesora del aula hospitalaria, ya sabes que hace unas semanas empecé el colegio. Todo va con normalidad. Antes de empezar, lo que más me preocupaba era que el primer día no pudiera ir. Pensaba que si empezaba más tarde me prestarían mucha más atención. Por suerte pude estrenar el curso al mismo tiempo que todos. El primer día fue mejor de lo esperado. Mis compañeros y profesores estuvieron muy cariñosos, pero no me agobiaron. Ya sabes que no me gusta que me miren como un bicho raro. Quiero que me traten con normalidad. O sea que por suerte me tratan como siempre. Sí que alguna vez he notado que con algún compañero o compañera con los que antes, no por nada, pero así era, no hablaba, ahora hablamos. Lo que sí me llama la atención es que nadie me pregunta por mi enfermedad ni por el hospital. Parece que les dé corte hablar del tema. Lo saben, pero no dicen nada directamente. Es curioso, ¿verdad? Por un lado, yo prefiero que así sea, si no sería muy pesado. No me gustaría estar hablando siempre de lo mismo. Pero por otro lo encuentro extraño. Quizá es porque hablar de según qué temas no nos gusta o nos da miedo. Es eso, ¿verdad? Al cabo de unos días, después de reencontrarme con antiguos profesores y compañeros, mi escolaridad es prácticamente normal y no estoy teniendo ningún problema, aunque haya faltado los últimos 5 meses del curso anterior. Las únicas limitaciones que tengo es que todavía no puedo hacer deporte. No puedo desplazarme hasta allí en transporte público y falto 3 días al mes porque tengo tratamiento en el hospital. Hago el mismo horario que todos, pero a veces acabo bastante cansada. Llego a casa con necesidad de descansar, pero ya se me irá pasando. ¿Te acuerdas de lo que les decía en la carta que tú les leíste? ¿Que me preocupaba perder los amigos? Pues no pasa nada, porque con los amigos sigo tan bien como siempre y con los otros los voy recuperando y todo va bien, estoy contenta. Antes de acabar te quiero decir una cosa. ¿Sabes que la enfermedad me ha enseñado a valorar más las cosas? Soy más sensible con los otros, especialmente con los enfermos. Soy más comunicativa. Me es más fácil expresar los sentimientos y me siento más valiente. Y mira qué cosa, más tonta. Pero después de estar tanto tiempo en el hospital, el día que fui a casa y pude comer pan comprado en el horno de mi barrio, el que comía siempre, lo encontré buenísimo. Y es este pequeño detalle y todos los demás con los que podría seguir y seguir. Pero ahora tengo que estudiar para el control de mañana, así que acabo. Nos veremos en el hospital. Volveré este miércoles. Bien, pues con esto finalizamos esta sesión, hacemos un pequeño parón y en breve volveremos con las preguntas. Muchas gracias por vuestra atención.